Ya yo saludé antes, lo que pasa es que tuve que cortar porque me estaba llamando Néstor. Hola, again. Tuve que cortar, sorry, porque tuve que atenderle a Néstor que estaba conectándose por otro lado. Entonces le dije, no, ese es mi Instagram porque tú eres mi invitado ahora. Ay, tan bello. Esto va a estar genial. Ustedes no saben cómo es él, es demasiado, demasiado gracioso. Así que, bueno, sí, 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 ¿cómo te explico? Esto es así. Ustedes saben que esto es así. Esto es así. Bellos a todos. Un millón de gracias por reconectarse otra vez. Así que vamos a ver si ya Néstor está aquí. Aquí están, ¿ven? Y ahí Néstor ya de... Sí, te invité eso, ahí estás. Hola, Co- Ah, ¿qué oye, tal? bienvenido al Instagram de la Ketolander. Un millón de gracias por aceptar mi invitación. Yo estaba muriéndome de las ganas por hablar contigo y que la gente te conociera absolutamente porque eres lo máximo. Gracias, gracias. Igualmente, es un placer. Estaba aquí que no sabía cómo conectarme. Perdón, ¿eh? A todos los que han tenido que reconectarse. Dime que yo soy la primera persona con que haces live y ya ahí, bueno, del La 100 al 100. primera, la primera. Mira que Tolanders fans, somos los, vieron, viste el poco corazones. Yes. Sí. No, un millón de gracias, de verdad que tu página me encanta. Eres una persona súper auténtica, das una información tan fácil de entender para las personas que están llegando nuevas, va a ser genial, porque tengo muchos seguidores nuevos, sobre todo de España, Ujú. que no saben qué es esto de la cetogénica. A mí me da mucha risa porque es como que se estuviesen entrando en dimensión desconocida ellos. O sea, Sí. les hablas de keto y keto, y es algo loco. De verdad que aquí en España estamos como 100 millones de años atrás, nos quedamos así como en la época de los reyes católicos de España, en ese momento, ¿no? Sí. Y como que no sé qué pasa, no sé qué pasa. Pero bueno, primero yo lo que quiero es que la gente sepa quién eres tú, por qué te tengo aquí. Yo no, o sea, yo lo practiqué, te lo juro, yo practiqué lo que tú eras muchas veces, y no di pie con bola y dije, lo voy a anotar, mire qué largo es. O sea, psiconeuroinmunólogo. Eso es. ¿Cómo se mastica eso? ¿Cómo se come eso? Pues nada, la psiconeuroinmunología, que no te preocupes, ¿eh? Mi abuelo también me lo pregunta en cada comida de domingo, me dice, ¿pero tú cómo se llamaba aquello? Pobre hombre. Mira, yo no tengo tanta edad como tu abuelo, gracias, pero No, se me no, no lo complicó digo. mucho el asunto. Pero me conoce más, lo decía por eso. Y nada, en realidad es una palabreja, la verdad, difícil de recordar, no tiene mucho marketing, pero que define muy bien lo que buscamos, ¿no? Que es entender cómo las diferentes partes del cuerpo se relacionan entre ellas para, porque, es que me estaba oyendo un poquito de eco. ¿Tú me oyes bien? Te escucho perfecto. Vale, voy a irme Sí, a otra sala sí. porque tengo un poquito de eco. Tú relajado, que este Instagram es muy relajado, ¿verdad, gente? Sí, venga. Esta gente es muy maravillosa. Todo lo entiende y me soporta. Nada, pues eso, la psiconeuroinmunología es la ciencia que busca entender que los órganos no funcionan por separado, que el riñón no va solo, que el intestino no va solo, que mi cerebrito no va solo, sino que todos se hablan entre ellos para generar los síntomas, ¿no? Entonces, pues, a partir bueno, si me alargo un poco me lo dices, pero durante No, no, mucho tranquilo. tiempo la medicina aprendió muchísimo separando y fragmentando la realidad para hacerla más fácil, ¿no? Entonces salieron las especialidades, el nefrólogo, que sabe mucho del riñón, el estomatólogo, que sabe mucho del estómago, pero ha llegado un momento decimos, vale, sí, pero todo esto funciona junto, necesitamos una ciencia que entienda cómo se hablan los órganos entre ellos. Y en realidad es el estudio de la fisiología, es entender cómo el cuerpo funciona cuando funciona bien. Y las Es- herramientas que usamos, alimentación, actividad física, gestión de las emociones y algo de suplementación. Así es. Y es maravilloso porque tu Instagram es muy hilado, o sea, tiene mucha relación una con otra, pero no de manera repetitiva, o sea, siempre tienes un tema diferente, o sea, es tan amplio
todo lo que tú llevas, que me fascinó. O sea, por eso yo les puse a ellos, etcétera, 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 porque son tantas y tantas cosas. O sea, De no acuerdo. solamente es el inmunometabolismo, por ejemplo, Mm, que tú hablaste en estos días, hace no sí, nada, en tus posts de eso, y me pareció tan fantástico. Digo, yo tengo que tocar eso en mi Instagram. Yo quiero que él nos cuente un poquito acerca de este inmunometabolismo, cómo lo llevamos a nuestros día a día, a nuestra alimentación, a nuestro descanso, a nuestro la luz del sol y la luz de la luna, o sea, mm, cómo complementamos todo esto, porque todo esto tiene que ver con nuestros orígenes. ¿Ya? Por totalmente. eso a mí no me gusta llamar mucho a la alimentación cetogénica, porque al final eso no debería ni siquiera tener un nombre, ¿no? Debería llamarse alimentación y punto, la que nunca debió haber desaparecido, ¿verdad? Eso es. Entonces, cuéntame háblanos un poquito de esto, ¿no? Del inmunometabolismo. Buah, pues esto es algo súper emocionante. Cuando empecé a estudiarlo, Súper, yo estaba ahí contentísimo, súper. porque básicamente es aprender que las mismas células inmunitarias, nuestras defensas, si usan glucosa, hacen unas cosas, si usan grasa, hacen otras. Las dos son muy importantes, pero entender que con lo que comemos y induciendo un metabolismo u otro, es decir, si yo quemo grasas o quemo glucosa, estoy influenciando sobre mi respuesta inmunitaria, sobre mi defensa, es brutal, porque es una Es herramienta brutal, extrema, ¿no? Entonces, total. básicamente lo que hace es la glucosa eh, tiende a generar respuestas de actividad, respuestas asociadas a cuando yo necesito algo intenso, brusco, potente, una inflamación, me ataca un bicho. El sistema inmune utiliza glucosa. Ajá. Cuando el sistema inmune quiere reparar, por ejemplo, reparar un tejido porque es la noche, porque has hecho deporte, o cuando quiere inmunorregular, es decir, cuando entiende que no es un momento para estar inflamado, tiene que usar necesariamente grasa. Muy resumido, ¿eh? Esto depende un poco de las ramas inmunitarias, de si estoy hablando del sistema inmune innato o adaptativo, pero es así siempre, ¿no? Entonces, esto del inmunometabolismo se empezó a estudiar con el cáncer, y sabéis que las células cancerígenas, la mayor parte, utilizan glucosa y Total. funcionan muy mal con la grasa, y luego se trasladó a un proceso de proliferación controlada, que es la actividad inmunitaria ante un patógeno, que es o sea, es una división celular masiva y controlada que requiere de un sustrato energético muy diferente que cuando está en calma. Total. Y, y si nos basamos en eso, entonces podemos decir que si hacemos una reducción absoluta, a lo mejor no absoluta, porque todo se transforma en glucosa menos las grasas, entonces podemos reducir la mayoría de las enfermedades inmunológicas. Claro, esto es brutal porque ¿qué se Es está muy viendo ahora? Se está viendo cómo la combinación de una dieta cetogénica y con ciertos ayunos, que es un estímulo un poquito más potente, que si quieres ya hablaremos, sí, ya están haciendo papers ya están saliendo papers en humanos de que desaparición de anticuerpos de la esclerosis múltiple o, total. o de patologías como la artritis reumatoide, porque conseguimos dar el mensaje adecuado a nuestras células para que dejen de producir una respuesta alarmante y se calmen, ¿no? Qué Entonces, para maravilla, que qué maravilla. sí, con esto no quiero decir que sea la panacea para todo, porque toda persona que sufre le pasan muchas cosas a la vez. Entonces, Claro, claro. pero que es una Pero herramienta súper potente. es una ventana impresionante que antes no se tenía. Por ejemplo, Sí, en el caso de un diabético, wow, o sea, qué impresionante los resultados que se logran reduciendo drásticamente los carbohidratos y el azúcar en el cuerpo. Es increíble. esto es como, mira, el otro día leía un libro que me decía, yo aprendí mucho es un terapeuta que trata a muchos temas de cerebro, no tiene nada que ver, ¿eh? Pero para que veas que a veces el sentido común. Y él decía, yo aprendí mucho de una familia, yo trataba a un señor que tenía una hemiplegia, tenía un brazo así, y yo le expliqué a la familia de que el problema venía del cerebro, de que había tenido una embolia, ¿no? Y yo iba cada día y le movía el brazo porque era fisioterapeuta. Y un día la familia me sentó y me dijo, ¿por qué tú nos explicaste que el problema está en el cerebro y tratas el brazo? Entonces,
Con la diabetes es lo mismo. Dices, a ver, ¿con qué está teniendo problemas esta persona? Con los carbohidratos. Coño, a lo mejor es que moderando los carbohidratos le solucionamos la vida. Eh, Es que es como, sería muy parecido a decir, esta persona tiene tiene una celiaquía, le quito el gluten y mejora 100%. Pues, o sea, ¿qué problema estamos teniendo aquí? Lo puse en unas ventanas, porque me pasó con un paciente el otro día, no sé si lo viste, es que decía, a una persona que tenía diabetes y el hígado graso, yo le propuse que espaciara las ventanas de ingesta. Y dice, es un riesgo, o sea, no hay suficiente evidencia, que sí que la hay, pero eso es lo que le dijo al sí, paciente, si no hay suficiente evidencia de que los ayunos te vayan a hacer mejorar y es un riesgo para ti. Y le dije, vale, ¿y qué te ha propuesto? Dice, no me propuso nada, simplemente me dijo que era un riesgo. Y yo le respondí, ¿y te ha dicho cuál es el riesgo de no hacer nada? Porque a lo mejor si sigues por donde vas, vamos a peor, ¿no? Y esto que es inocuo, macho. Entonces sí, o sea, la diabetes es extremo. es ¿Viste? El otro día salía la presidenta de la CEO de la Asociación Americana de Diabéticos en un programa de Estados Unidos. Él dijo que hacía una dieta cetogénica que no es la dieta que recomiendan en su web, ¿no? Entonces ha habido mucho rollo, ha habido mucho rollo con eso, pero es espectacular. así es. Así es, yo de hecho la posté para que la gente deslizara hacia arriba y fuera a verlo. Pero mira, es que es impresionante cómo la misma medicina ha llegado a confundir inclusive a la gente, ¿no? O sea, para la medicina todo es un colesterol, tienes que bajar el colesterol, y qué lamentable ver a toda esta gente mayor con las piernas de este tamaño, con bastones, todos sufren de hipertensión, pero nadie come grasa. Eso es. Todo el mundo come bollería, panes, dulces, menos grasa. Quita la grasa para bajar el colesterol y va a estar magnífico. Están igual de enfermos, están igual de inflamados. Entonces, mi pregunta, ¿cómo es posible que sigamos con ese tema y salga, por ejemplo, médicos, etcétera, en televisión a decir que una alimentación cetogénica puede matar a una persona, lo vi en televisión española, y que tengan cuidado con los ayunos, porque los ayunos pueden causar una desnutrición terrible y horrorosa? Y yo decía, yo no estoy entendiendo. O sea, la gente se está muriendo, de diabetes está creciendo increíblemente rápido, y seguimos con una alimentación que no está haciendo absolutamente nada bueno y que nos está empeorando la salud absolutamente. Entonces, si tú acabas de decir, o sea, es una cuestión de sentido común y de lógica, en qué estamos pensando, qué estamos haciendo, o sea, que no está dando ese 2 más 2, que debería ser 4 y no da 4. O sea, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, aquí a veces yo me pongo un poco conspiranoico y quiero que me perdonen si es así, pero es que yo no encuentro otra solución. Porque, o sea, yo no digo que el médico que sale ahí no está basado no tiene sus propias ideas y quizás se tiene que formar más o tiene sus creencias, pero en general, o sea, no le encuentro otra explicación que no interesa, porque si no encuentro otra No le explicación. interesa. Yo también pienso igual que tú, no le interesa. O sea, el ayuno no es patentable y no hay nada más fácil. Lo puedes seguir, puedes ser paleo, puedes hacer dieta cetogénica, puedes comer 5 veces al día, que ayunar lo puedes hacer. O sea, es lo más barato, lo más fácil. Y lo que yo siempre me planteo con esto es, en un enfoque de alimentación cetogénica, basado en alimentos y no productos procesados, simplemente con eso, el riesgo es cero. Es cero. Entonces, incluso si ellos consideraran que no es la mejor intervención, que podríamos discutir muchísimo y me encantaría discutir sobre eso, ¿realmente tienes que poner tu energía en luchar contra algo que no genera ningún perjuicio cuando el exceso de medicación es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos? Que la gente se muere por combinar un gelocatil con ibuprofeno. Eso sí que valdría la pena informarlo, porque se está muriendo la gente de eso. Pero la industria farmacéutica nunca va a dejar que eso salga a la luz.
siempre lo van a tapar, siempre lo van a tratar de tapar. Esa es una realidad también, que la industria farmacéutica y la alimenticia nunca van a dejar que todo esto salga, porque es que si no, ¿qué paciente vas a tener afuera? O sea, entre comillas, porque si fueras un poquito más, no, no quiero insultar a nadie, bueno, vamos a decir proactivo, que tampoco es la palabra que quiero decir, pero oye, vea un poquito más allá, entonces cura a tus pacientes para que tengas muchísimos pacientes porque saben que tú los puedes curar con otro tipo de alimentación, con un ayuno intermitente que no tiene que ser todos los días de la vida, porque ese es otro error y me encantaría que lo hablaras aquí. La gente piensa que tiene que ayunar todos los días y que todos son las mismas horas. Y en tu caso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te gusta que la gente lo maneje? Obviamente las patologías van a dictar qué es lo que va a pasar y la gente normal también. Yo no tengo, gracias a Dios, nada sino tiroides y ayuno todos los días de mi vida. Esa es la verdad. Yo básicamente a lo que quiero llegar con la mayor parte de la gente es a un momento. Yo siempre explico la misma historia. No sé si se acuerdan cuando eran pequeños que tú ibas a jugar, estabas jugando con tus amigos y estabas tan divertido y pasándotelo tan bien que se te olvidaba todo y tu mamá te llamaba y te decía ¡a comer! Y tú decías ¡no, un rato más! ¡No, que quiero seguir con mis amigos! Estabas haciendo ayuno intermitente 16/8 sin darte cuenta. Pero ¿qué pasaba? Que todavía tus mecanismos de hambre y saciedad estaban bien, todavía no se habían atrofiado. Entonces, lo que a mí me gustaría llegar es desde un artefacto inicial, porque llevamos tanto tiempo acostumbrados a comer 5 veces al día, que a veces esto no sale de natural, y con tantos productos que estimulan mi sistema hedónico que me confunden, pero lo óptimo sería que te pudieras regular por el hambre. Entonces, si tienes hambre, comes, y si no tienes hambre, no comes. Cuando sigues... Qué maravilla que lo digas, qué maravilla que lo digas. Cuando sigues el ayuno intermitente como tal, yo se lo explico siempre a los pacientes, digo, yo en general, a mí me va mejor, ¿eh? Hay gente que le va mejor de otra manera. A mí me va mejor levantarme, yo no tengo hambre y no desayuno. ¿Me explico? Así es. Pero si un día En el caso de los niños, Néstor, en el caso de los niños, tú aconsejas que lo hagan igual. Si no tienen hambre, se van al colegio con una buena merienda saludable, no bocata y no lleno de dulces y meriendas así. ¿Lo aconsejas así? Que los padres no se preocupen por eso. Totalmente, decía. Yo tenía un profesor mío que se llamaba Abraham Van Damme, que era fisiólogo y decía, una vez le hicieron esa pregunta y él era un alemán así como muy brusco y antipático, sabía mucho pero era muy antipático, pero siempre me acuerdo de él con esto porque le preguntaron una cosa así de los niños y él le miró así y le dijo, por suerte, los niños también son personas, ¿no? Dice, esto que aplicas en los adultos también. ¡Qué bueno está eso! Después me van a dar en privado el nombre y yo voy a buscar eso, porque yo lo voy a poner en Instagram. Qué broma buena, claro, como que si fuesen algo diferente, ¿verdad? Sí, es verdad que tienen el estómago más chiquitito y por norma suelen pedirte comer más seguido. Pero claro. En un contexto donde tú lo que tengas son alimentos, lo que te das cuenta es que hay días que quieren comer más y hay días que quieren comer menos. Y si no tiene hambre, pues no come. Y luego al cabo de unas horas me dice, papá, tengo hambre. Y me dice, quiero coliflor, o quiero pulpo, o quiero... Y sí, a mí... Es lo que le provoca a él, es lo que el cuerpo, yo le digo a la gente, o sea, no estén buscando siempre un menú, como que dame un menú para seguir. Esto no se usa así, le digo, eso, tu cuerpo habla tan perfectamente que si tu cuerpo quiere carne, dale carne, si tu cuerpo quiere vegetales, es lo que el cuerpo necesita y te lo va a hacer saber con las necesidades que él tiene, como por ejemplo eso. Ahora, tú pusiste en uno de estos posts, y creo que fue hace 3 días, lo de la proteína que me fascinó, o sea, porque la gente siempre tiene en la mente que tenemos que tener unas porciones súper medidas, porque si de 1 o 2 kilogramos de proteína por no sé cuánto peso, yo pienso que eso no tiene que ser tan estructurado ni tan sesgado, ¿verdad? El cuerpo puede tener un exceso de proteína y no pasa nada. O sea, es muy difícil que tú tengas un exceso de proteína, básicamente porque llegará un momento, de hecho todo el mundo lo ha vivido, aunque tu alimento preferido sea un entrecot, aunque seas un carnívoro extremo, tú te lo comes 2 días seguidos y al tercero no te apetece. Aunque sea tu plato preferido. Entonces, la proteína tiene esta capacidad de llegar a lo que se llama el protein ceiling,
que genera, que te quita el hambre. Entonces, básicamente yo creo que sí que hay contextos determinados donde podemos medir un poco más y para eso están los estudios y para mirarlo, pero nosotros en general es rodéate de aquellos alimentos que no confunden a tu cerebro y come ad libitum, lo que te apetezca. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, estos carnívoros que sí comen carne todo el tiempo y como dices tú, cuando uno come carne constantemente, hay un momento en que la carne no te apetece? ¿Qué pasa cuando tú te obligas a comer esa carne porque eres carnívoro? Sí. ¿Por qué eres carnívoro? Porque sigues una dieta carnívora. Exacto. Sí. Pues la verdad, no lo sé qué pasaría. No, Creo, no hay o sea, nada descrito de que pueda afectar el hígado, porque esa es otra, que la gente tiene miedo de comer carne un poco más allá de lo normal, no, porque siempre se ha hablado de que el exceso de proteína puede estropear en la parte hepática. o sea, lo que se ha visto, o sea, nosotros cuando miramos desde, como tú decías, ¿no? Alimentación, no alimentación cetogénica, vemos que habíamos pecado de lo que se llama un exceso de nutricionismo. ¿Y eso qué quiere decir? Guiar todas las prescripciones nutricionales por los macronutrientes. ¿Cuántas proteínas tengo que comer? ¿Cuántas grasas? ¿Cuántos carbohidratos? ¿No? Y los alimentos son mucho más diversos, tienen muchas más cosas y además, si nosotros hemos estado conviviendo con ellos, en principio tenemos capacidad de gestionarlo sin ningún tipo de problema. Y encontramos sociedades, por ejemplo, los inuits, que son básicamente carnívoros, y es de donde viene todo esto, que no tienen problemas de patologías cardiovasculares, tienen la tensión arterial más baja de lo normal, el azúcar más bajo de lo normal, la insulina más baja de lo normal, conservan su peso, tienen buena musculatura y que son básicamente carnívoros. Y luego puedes ver poblaciones como las de Kitaba, que también siguen una dieta ancestral, pero basada más en tubérculos, es casi estrictamente vegetariana, pero también basada en alimentos que consumen. Y en la isla en que ellos vivían, en su caso, pues más basada en carbohidratos y también bastante saludable, ¿no? Entonces, todo es matizable. Lo que se ha visto es que, en general, todos los estudios que hablaban tan mal de la proteína como tal, uno, de lo que afectaba al riñón, esto hace mucho tiempo que se sabe, se extrapolaron datos de gente con insuficiencia renal, es decir, gente que ya estaba mal del riñón, que si en ese caso comes demasiada proteína, es verdad que te afecta. Se extrapolaron datos de enfermos a sanos y en sanos no hay ningún tipo de problema. Y lo segundo es que han englobado en proteína lo mismo y en la mayor parte de los estudios es lo mismo un Frankfurt que una carne de pasto. Entonces, Así. y no es exactamente lo mismo. Si es una No, carne que ha vivido en libertad, que ha comido hierba, que le ha dado el sol, es mucho más gestionable y mucho menos alarmante para tu hígado que un Frankfurt lleno de aditivos, otros... ultraprocesados, sí. claro. Entonces, ese es básicamente el tema. ¿Qué efectos tiene específicamente la dieta carnívora en el hombre actual? No lo sé. No lo he estudiado lo suficiente, la verdad. No, no, es que es que yo también, nada se ha escrito en piedra, todo lo que se ha dicho anteriormente, que han sido como que los dogmas y los mitos y las reglas y todo esto, pues ha ido cambiando. Hay gente que definitivamente no lo quiere ver así y hay otras personas que definitivamente sí tienen un interés increíble por saber qué realmente es lo que nos está enfermando, qué es lo que tenemos que comer, cómo lo tenemos que comer. Porque si bien es cierto, se ha visto mucho que la parte de vegetales en el ser humano tampoco es que es gran beneficio, porque tenemos muchas cosas en contra. En el caso de lectinas, tenemos caso de oxalatos, que Mm. lo tiene casi todas las hojas verdes oscuras, la tienen, Mm. y es lo que come un vegetariano. Pero si nosotros, y las personas que comen carne dicen, pero es que tú no comes vegetales, entonces también te vas a enfermar. Pero no, porque si hay, como tú acabas de decir, si es una vaca, es un animal que se ha creado en libertad, que ha comido pasto, todos los beneficios de ese pasto te lo vas a comer tú mediante ese animal que te estás ingiriendo. O sea, es,
hay tanto revolú en la parte de la alimentación porque si no te agarra el chingo, decimos nosotros en mi país, si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz, ¿no? O sea, Sí, si comes mucho verde porque tu tipo de sangre va hacia más keto vegetariano que keto carnívoro, entonces no puedes, y tienes una afinidad por los oxalatos, entonces, ¡arr! ¿Qué hago, no? Con mi vida. Y yo si la carne produce ácido úrico y que, bueno, ¿qué al, tanto? sí, al final para mí hay como un escalado de cosas donde lo primero, tu vida mejorará mucho si te centras en alimentos y en no en productos procesados. Total. Mejorará o ultraprocesado. Mejorará aún más que para que si algo que tenga más de 5 ingredientes en sí mismo ya se considera un procesado, ¿vale? Mejorará aún más si quitas aquellos alimentos que por alguna razón tienen muchas probabilidades de que tu cuerpo reaccione de una manera inflamatoria. Normalmente los granos, los cereales y las legumbres. ¿Eso quiere decir que todo el mundo le sientan mal? No, pero hay una probabilidad alta, bien por los antinutrientes que tú comentabas ahora, bien por las proteínas que tienen, donde la más conocida es el gluten, ¿no? En el 100% de las Así es. personas hay una proteína que se llama gliadina, que está dentro del gluten, que genera una respuesta inflamatoria. ¿Eso hace que todo el mundo tenga que dejar el gluten? Yo creo que a lo mejor no, pero que es bastante probable que te siente bien y no tiene ningún perjuicio dejarlo. Tercero, tienes que ganar flexibilidad metabólica. Tu cuerpo tiene, por lo que hablábamos del inmunometabolismo, tiene que ser capaz de quemar, de utilizar la glucosa cuando es necesario y de utilizar la grasa cuando es necesario. Y eso es lo que hemos perdido. O sea, ¿qué problema tenemos? El hecho, Sí, el hecho de que siempre introduzcamos carbohidratos y más aún a comamos tantas veces al día hace que nunca tengamos que tirar de las reservas. Entonces, cuando mi cuerpo necesita calmarse, quemar grasa, tirar de reservas, no es capaz. Y por eso hay tantas enfermedades inflamatorias. Es que es muy bestia. sí. Cada año sube un 20% el diagnóstico de depresión. En España, el número de suicidios duplica el de accidentes de tráfico. Wow. Una de cada 4 mujeres tiene una patología autoinmune y uno de cada 6 hombres. En 20 años, en 20 años, el 90% de la población tendrá sobrepeso Y diabetes. y diabetes. ¿Y todo esto por qué? Porque estamos siendo incapaces de usar nuestra grasa. Y si no usamos la grasa, ¿qué tienen en común todo esto que acabo de hablar? Un sustrato inflamatorio. No podemos controlar la inflamación. ¿Por qué? Sí, Porque sin la beta-oxidación no inmunorregulamos. totalmente. Además que las grasas nos las quitaron casi que radicalmente porque eran las que producían infartos y todo esto que ya sabemos. Y lamentablemente tenemos muchos viejitos con demencia senil, Alzheimer. Nuestro cerebro está cargado de grasa, nuestras hormonas son manejadas por las grasas, los transportadores, las lipoproteínas, todo, nuestras células, yo siempre se los digo, las más importantes de nuestros ojos, las Müller, que también son colesterol. Entonces, llegó un momento en que definitivamente se nos vino en contra lo que supuestamente nos iba a ir a favor. Todo Mm. esto definitivamente perjudicó nuestra salud absolutamente y nuestra manera de pensar. Y qué rudo, porque qué complicado, como alguien dijo por allí, qué complicado hablarle a la gente de esto. Tú comentabas antes no, en tu post pusiste algo maravilloso que era no negociable. Me encantó ese post donde pones no es negociable el descanso, no es negociable la hidratación, que es súper importante, la gente no le hace caso. Qué terrible es un cuerpo deshidratado y todo lo que puede ocasionar, ¿no? Y ya llegar a la deshidratación, ya por ahí el cuerpo, cuando ya dijo estoy deshidratado, ya la afección fue de marcas mayores. Movimiento tampoco es negociable, contacto con la naturaleza, me pareció fascinante y yo creo que me hables un poquito de esto. Limpiar los aspectos tóxicos de la vida, eso me fascinó. Ese post lo amé. Gracias, gracias, Sí, gracias. Sí, a veces, increíble. o sea, yo siempre, al final, vale la pena, pues bueno, lo que venía a referirme con ese post es que vale la pena
relativizar, ¿no? Porque a veces llegamos a un punto de agobio de, uy, no he podido entrenar o no sé qué, o esto o lo otro, o las semillas de chía y entonces uno se agobia tanto. Pero es verdad que hay cosas que son extremadamente potentes y que en consulta al menos es que es el fundamento. Dices, ¿qué suplemento me tengo que tomar? Néstor, porque la vitamina, el otro día me hablabas de la vitamina B5 de no sé qué. Digo, sí, yo te puedo hablar mucho de la vitamina B5, lo que quieras, pero primero tenemos que fundamentar unas bases que son claves. La gente, o sea, no se imagina el efecto tan potente que tiene la combinación del descanso, el ayuno intermitente, la alimentación adecuada y el movimiento. Es que solo esas 4 cosas cambiarían la vida de las personas. Sí, así es, totalmente. Y hablaste un poquito antes de lo que era el ritmo circadiano, lo que era Sí, comer a la luz, o sea, en horas donde hay luz y lo perjudicial que pudiese ser comer después. O sí. sea, háblanos un poquito de eso para que la gente sepa a qué te refieres, porque seguramente muchos de ellos van a ir a tus posts, que son maravillosos, y van a leer, y me gustaría que saliera de tu boca esa explicación, que me encanta. Claro, o sea, si hay algo que todos los seres de este planeta nos hemos tenido que adaptar, es al hecho de que vivimos con 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Desde los primeros organismos que se protegían de los rayos ultravioletas del sol, hasta las petunias, que por la noche reservan sus aromas para atraer a polinizadores nocturnos, a nosotros los humanos. Hasta hace 2 días teníamos que vivir de día y por la noche no quedaba más remedio que dormir o divertirse un poco en pareja, pero poca cosa más, ¿no? Digamos que nuestro cuerpo espera de nosotros que comamos en las horas en que veíamos la comida. Y eso ocurrió durante tanto tiempo que ahora aquello que fue inevitable ahora se ha transformado en una necesidad. Y esto es brutal, porque esto se empieza a ver como muchas cosas en ratoncitos, que a un ratoncito durante mucho tiempo les provocan diabetes, hacen unas barbaridades absolutas, pero lo que observaban cuando lo estudiaban es que a los ratoncitos que les daban dieta de cafetería o dieta muy, muy rica en carbohidratos y grasas de mala calidad para provocarles la diabetes, en vez de comer en las horas que les tocó comer como especie, empezaban a comer en ventanas de ingesta muy amplias. Y un grupo de estudio muy importante dijo, calla, ¿qué pasaría si yo a esta gente, a estos ratoncitos, les doy la misma comida basura, pero les doy solo una ventana para comerla, que es la que les pertoca por especie, cuando su cuerpo está preparado para digerir? ¿Me estoy explicando con esto? Sí, sí, Vale. maravilloso. Pues Sí. compararon y les dieron a los ratoncitos la misma comida, unos ad libitum y otros en lo que luego se tituló como time restricted feeding, ¿no? Como en una ventana determinada, que es la que ellos en libertad comen normalmente, ¿vale? Exacto. Pues tenían un 70% menos de grasa, un 30% menos, comiendo lo mismo, un 30% menos de peso, no habían desarrollado un hígado graso y los otros sí, tenían más agilidad mental, tenían menos problemas cardíacos, tenían una mejor gestión de los lípidos, tenían una mejor gestión de los carbohidratos, y esto fue tan potente que se llevó a humanos y se ha visto lo mismo, que solo con el hecho de reducir tu ingesta y comer en una ventana desde que sale el sol hasta que se va, de unas 10-12 horas, por ejemplo, ya hay cambios, sin ninguna prescripción dietética, tienes más energía, pierdes peso, duermes mejor, tienes menos hambre por la noche y, por supuesto, tu hígado mejora, porque tenemos la suerte de que el hígado, que es un órgano muy expuesto, a la vez es un órgano que con los cambios, enseguida que le das un poquito de descanso, tiene una capacidad de recuperación y de o sea, es muy sensible a los cambios de ingesta. De hecho, es el encargado, si hablamos de dieta keto, es el encargado de producir cuerpos cetónicos. Claro. ¿Por qué tiene que ser muy sensible a que no estén llegando carbohidratos? Rápidamente va a cambiar a utilizar grasa, ¿no? Entonces, es un órgano que mucha gente tiene mal, pero es que se recupera muy rápido y que simplemente con eso, con respetar tus ritmos circadianos, vivir de día y descansar de noche, tienes muchísimo ganado. Estás ganando muchísimo, eso es totalmente cierto.
Mira, por aquí comentó alguien, yo creo en el equilibrio y en nuestros principios básicos, absolutamente. Dormir, moverse, divertirse y alimentarse saludablemente. Helga, absolutamente de acuerdo contigo. Y los niños que necesitan coger peso y no toleran proteína animal como inflamación intestinal, bastaría saber por qué hablas de coger peso. Porque un niño delgado, porque eso es otra, culturalmente los niños tienen que estar gordos porque están saludables y los niños que están delgados no lo son, ¿no? Entonces, le podemos hablar algo a esa mamá que está preocupada porque su hijo es delgado, podemos hablar algo del metabolismo de ellos. Sí, lo primero que yo me planteo, o sea, lo que hacen las mamás cuando llegan a consulta, lo primero es, se hacen suyo el problema de su hijo y vienen y te dicen, mi niño no me come. Digo, por suerte no te come. ¿Será que él no come, no? Yo le digo, vale, que no come, ¿no? Porque se hacen suyo el problema, ¿no? Y entonces, Sí, claro, el niño ya tiene dos problemas, el suyo y que su mamá está preocupada y también está viviendo eso. Segundo, más que forzarle a comer, ¿cómo puedo hacer que mi hijo coma? Tenemos que plantearnos por qué no tiene hambre. Entonces, porque un niño de normal te pediría comer y probablemente si no tiene hambre es porque su aparato digestivo le está diciendo, por favor, no me metas comida o la comida que me estás metiendo porque no la puedo procesar. Entonces, lo que habría que averiguar es cómo ayudamos a su aparato digestivo a procesar mejor los alimentos y que recupere el hambre. Y cuando recupera el hambre, se acabó el problema. Y si él come con normalidad, no va a tener ningún problema de peso. Así es. Sí. Así es, a lo mejor, y yo agregaría, Néstor, que también hay que ver las alergias alimenticias, problemas de tolerancia al gluten. Muchas veces le dan demasiado pan, demasiada bollería a los niños, demasiado azúcar, y hacen que se vuelva el intestino permeable, cosa que cualquier cosa, ella está hablando de proteína animal, pero posiblemente puede hacer mucho, tiene que buscar un poquito más allá, porque a lo mejor no solamente es la proteína animal. Claro. Es un tema, o sea, lo de la alimentación no solamente comer y que me guste, o si me engorda o no me engorda. El tema de la alimentación va muchísimo más allá, muchísimo más allá. No es una cosa que hacemos hoy y ya mañana no pasa nada, no importa. No, si eso tiene repercusión y hay gente que tiene el nivel de tolerancia del dolor tan amplio que muchas veces no saben que algo le está afectando y dice, es que a mí no me molesta nada. Yo puedo comer piedras que nanay, todo maravilloso. Y resulta que no es así. Esas son las típicas personas que pareciera que le pasaron un switch en un momento de la vida y dicen, ay, pero si yo era tan saludable, si yo no sentía nada, que ni dolor de cabeza. Sí. Sí, sí. O sea, por aquí hay varias cosas. La primera, volviendo a los niños, es un poco eso lo que decías, que me parece muy interesante. Que como no ganan peso, dicen, bueno, al menos que coma bollería, que eso se lo come, o que coma helados, o que coma lo que sea. Y entonces estamos embutiendo cual ganso que quiere hacer paté a esos niños, cuando lo que tendríamos que conseguir es lo que tú planteas. Si identificamos aquello que está reaccionando y recuperamos su intestino, su mucosa, si tiene un patógeno en su flora intestinal, si tiene un intestino permeable, si tiene una dificultad en la producción de enzimas pancreáticas, lo que sea. Pero cuando tú descubres eso y su aparato digestivo vuelve a recuperar recursos, lo que te va a decir el niño es tengo hambre. Vale, pues ya vamos bien. Entonces, lo primero que tienes que hacer es respetar el hambre y a lo mejor vale la pena que no le insistas tanto en comer tan seguido, le des espacio a su estómago a recuperarse y luego, cuando esté recuperadito, ponle comida de calidad, ponle alimentos y que coma de eso. Y luego ya para temas más complejos, ¿no? Como este caso, había que explorarlo, ¿no? Conocer al niño, ver qué tiene, si tiene una hipocloridria. Cada vez hay más niños que tienen problemas de estómago, literalmente, ¿sabes? Que no son capaces de producir jugos gástricos. Entonces, como es normal que no tengan hambre, ¿no? Así es, así es, así es. Y te voy a decir algo, aquí la diabetes en España aumentó en niños, es 68%, eso es una barbaridad. Es extremo, sí. Es extremo, es extremo. Y cuando uno habla de gluten, el gluten es una lectina, las lectinas son terribles, pero hay una manera de aplacar esa lectina en muchos de los alimentos. Yo siempre se los digo, siempre tenemos que buscar la forma de que todo sea a favor de la microbiota y no en contra. O sea, hacer almidones resistentes en los alimentos que más les gusta, como es la pasta, es el arroz, es la patata,
O sea, muchos de estos alimentos pudiesen disminuir sus efectos posiblemente gastrolesivos, de tantas cosas, porque no solamente es a nivel intestinal, es también todo lo que implica en el control de la insulina, que es lo que, yo digo que es una de las cosas que primero tenemos que atacar, obviamente, que me parece terrible. Mira, aquí te hicieron un poco tono de preguntas. Vale. Pero, a ver, comenzar algo nuevo, ¿en qué nos favorece? Bueno, esto lo vamos a hablar al final, que es bellísimo lo que tú pusiste allí. Pero aquí tenemos unas preguntas, por ejemplo, a ver, ¿debemos ser estrictos con el ayuno intermitente? Eso es un poco lo que hablábamos primero, depende del caso y básicamente es, una vez tú has entrado en un contexto de flexibilidad metabólica, en la mayor parte de las veces guíate por el hambre y el ayuno intermitente sale solo. A partir de aquí, si quieres conseguir algunos objetivos, sí que esto puede cambiar, ¿no? No es lo mismo los efectos que vas a obtener por un 16-8 que por un alternate day fasting, que por un ayuno un poquito más prolongado. Pero esos son Exacto. objetivos terapéuticos concretos para cosas que quieras conseguir. En tu día a día, si te va a salir de natural, si haces las cosas bien, te sale de natural. O sea, a veces la gente Sin dice, obligarse, sí, la sin gente me obligarse. dice, sí, ¿en serio, Néstor, el ayuno? ¿No sería más fácil? Digo, pero yo me encuentro, cuando hablo del ayuno es como decir, ¿verdad que nadie se plantea por qué comer? Pues el otro lado de comer es no comer. Entonces, el ayuno Exacto. o No es sea, tan complicado. me sorprende. Lo que pasa es que realmente yo en un momento, en un vídeo hablaba sobre eso. Hablaba sobre mi búsqueda de dónde sale. Yo, o sea, sí que os puedo decir que todo el mundo sabe la explicación de por qué se recomienda comer 5 veces al día. Pero ¿quién fue la primera persona que la recomendó? Es decir, el autor de esa teoría. No existe, no se ¿No sabe. existe? O Sí. sea, es un ente. Es un ente decir, a ver, ¿quién es el hombre que dijo esto, ¿no? Y un poco de dónde lo sacó, o en qué basó su teoría. Bueno, pues no se sabe. O sea, todos los nutricionistas salen de la carrera aún aprendiendo eso sin saber exactamente quién es el autor de ¿Por esa qué? teoría. Tal Sí, ¿por cual. qué? Sí, ellos tienen su teoría que es, vamos a distribuir la carga calórica a lo largo del día para que no llegues con tanta hambre a la comida y de esta manera comas menos. Basura. Es que en nutrición se hicieron muchas cosas absurdas. No, pero déjame decirte, basura solo por una cosa, porque inocular en las personas el miedo al hambre es complicarles la vida. Es decir, Total, porque dicen, claro. no, que llegues a la comida sin hambre. ¿Cómo? Pues si eso es lo que les pasa a los niños que hablábamos antes. El máximo placer y la manera que tiene tu cuerpo de decirte que toca comer es con el hambre. Entonces, Exacto. tienes que tener hambre, por Exacto. favor. ¿Qué es esto de Y tener? No, es que si no como, llegaré con hambre. me Perfecto. muero. Sí, no puedo. Es que eso está mal. No puedo Sí, tener hambre. Yo tengo que comer antes de que me dé hambre. Porque si no tienes hambre, ¿cómo te lo vas a...? O sea, yo no puedo comer sin hambre. Y eso si es. no tienes hambre, y es increíble, porque el cuerpo es tan sabio que si tú no tienes hambre hoy, no comiste hoy, pero te hidrataste muy bien, lo que tú hablabas en uno de tus puntos, la hidratación es súper importante. Te adicionaste electrolitos, tomaste sal, tomaste en la noche tu magnesio, te tomaste bebidas. Se acabó el tema. Ahí está, Sí, te me había ido. sí, se Yo digo, cortó un momento. y si no te da hambre, ¿por qué te vas a obligar a comer? Si tu cuerpo ya no quiere comer, no tiene hambre, déjalo en paz. Algo estará él tratando de resetear que está bien, Totalmente. que está súper bien. Sí, sí. Otra cosa, ay no, ya va, es que si me pongo a hablar yo de lo que yo quiero, entonces no, sí, no, tenemos que hacer otro live, Néstor. El estreñimiento severo de la dieta keto, ¿cómo puedo hacer? Eso sí lo refieren, ay, cónchale, lo refieren mucho. Sí, o sea, eso sí que está descrito, que es una de las Sí, cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, sí. ahí de entrada, aquí hay varias recomendaciones. La primera es que, de nuevo, te hidrates y consumas suficientes electrolitos, probablemente incluso un poquito más de magnesio
en suplemento te puede ir bien. La segunda cosa es que cuando tú transitas a un consumo mayor de grasa, cuando tomas la dieta keto, a veces la vesícula biliar va un poco cansada y dar algún estímulo colerético matutino, es decir, tomarte una cucharadita de aceite de oliva con limón por las mañanas, suele ayudar. Así es. Y la tercera y última de las tres más habituales es que es verdad que la dieta keto genera cambios en tu microbiota. Por un lado, sube algunas bacterias que son extremadamente interesantes, como la Kernachia muciniphila, una de las más conocidas, y sube en general una superfamilia de bacterias que se llaman bacteroidetes, que es muy interesante. Pero por contra, disminuye un poquito la diversidad, porque hay ciertas bacterias que se han adaptado hasta ese momento a consumir carbohidratos. Entonces, eso quiere decir que deberías consumir un poquito más de vegetales y que probablemente no te iría mal. Por ejemplo, yo, hasta que me adapté a la keto o hasta que mis bacterias se adaptaron a la keto, me pasaba. Y durante los 3-4 primeros días tomaba un probiótico rico en lactobacilos para normalizar la situación, volver a entrar en dinámica y de esta manera no tenía problemas, ¿no? Y a partir de ahí fue donde empecé a explorar un poquito más en la microbiota en la keto y encontrar esta explicación. Por lo tanto, hidratarse y tomar electrolitos, subir un poquito el consumo de vegetales, tomar un colerético, una cucharadita de aceite de oliva por la mañana y si quieres un probiótico, ya está. Maravilloso. Con la caída del pelo, que también que refieren mucho a la caída del pelo, también lo preguntaron por allí. Sí. ¿Has escuchado a alguno de tus pacientes que refieren eso, caída del pelo? Aquí hay dos temas. Aquí habría que ver si es un tema de micronutrientes, otra vez, ¿no? Que eso es lo que tendremos que ver. Y la otra gran causa con la caída de pelo que a veces ocurre es que es verdad que si tu tiroides ya venía muy justa, la tiroides es muy sensible a los cambios alimenticios, ¿vale? Y si tu tiroides ya no estaba funcionando muy bien y no te has enfocado a bajar un poquito la inflamación y ver qué está pasando aquí, con la restricción brusca de los carbohidratos puedes sufrir un poco. Y la caída de pelo puede tener que ver con una tiroides que está intentando reaccionar a estos cambios potentes, ¿vale? Pero pudiera ser una de las causas. Sí, pudiera ser una de las Falta de una ingesta calórica suficiente en el día, que posiblemente se están obligando a comer menos, a pesar de que sus requerimientos y el cuerpo les dicen, quiero comer más, tengo hambre, y que no completen eso también pudiese ser una de las causas. Y por supuesto, lo que estaba comentando, electrolitos y suficiente hidratación también pudiera ser una causa. Sí, a veces yo lo que me he encontrado es que cuando te pasas de keto inventos y comes muchos cookies ketos con edulcorantes y haces 3 bulletproof coffee y tal, tu estómago está tan saturado que no tienes hambre. Entonces no tienen hambre, no comen y la ingesta calórica baja demasiado, ¿sabes? Pero es porque que tú hagas keto no quiere decir que solo te centres en no comer carbohidratos. Tienes que seguir comiendo la mayor parte del tiempo alimentos, no productos procesados. Y eso mucha gente se equivoca a veces. Es que yo no sé por qué, en qué momento nos desviamos del significado de la alimentación. O sea, alimentarnos no era para comer súper espectacularmente rico y que todo fuera un festín y que todo fuese... Nosotros comemos porque tenemos que vivir y la comida nos ayuda a que esto pase. O sea, en algún momento se nos desvió el asunto. Ahora que somos más modernos, nuestra forma de conseguir los alimentos, por supuesto, no es ir a cazarlos, matarlos y traerlos a la casa, sino que vamos al supermercado y lo hacemos. Y que nuestro sistema alimenticio, pues obviamente, y nuestra forma de vivir moderna, merece algo diferente. Obviamente sí, claro que sí. Tú estabas hablando absolutamente de lo que es todo esto de la ventana metabólica y toda esta adaptación que tenemos que hacer. Sin embargo, yo les digo, mi página tiene cosas riquísimas, de postre, de panes y todo, pero no podemos abusar en eso. Tenemos que irnos muchísimo a la parte original, o sea, nuestras carnes, nuestros vegetales, más carnes, más vegetales, dependiendo de los requerimientos de cada una de las personas, es importante.
Otra de las preguntas, Néstor, que nos hicieron por allí fue lo de la cetosis. La gente no termina de entender cuándo está en cetosis, cuándo se sale, en qué momento tú cortas estar en cetosis, si se puede estar en cetosis siempre. Esa pregunta se repitió muchas veces, ¿no? Ujú. Ah, a ver, en el momento donde, digamos que cuando deja de haber carbohidratos, lo primero que en general, hasta que no estás bien adaptado, tu cuerpo pues moviliza las reservas de carbohidratos que tienes y a partir de ahí dice, vale, pues con lo que me llega no tengo suficiente, voy a tirar de mis ahorros en el banco, que son la grasa que yo tengo, ¿no? Al principio cuesta que tu cuerpo entienda que utilices tus ahorros, ¿no? Porque el cuerpo lo que quiere es tirar de la nómina, ¿no? Los ahorritos los guardo para cuando haya una crisis de verdad, ¿no? Entonces al Así es. principio hay que convencerle de que, oye, que vamos sobrados, tío, porque tenemos Así es. como el hombre este de Ikea, ¿no? Que era rico, es multimillonario y vive ahí súper austero y tal. Bueno, pues tío, si tienes todos esos ahorros, ¿no? ¿Para qué? Pues para mejorar tu vida, ¿no? Pues un poco pasa lo Claro. mismo con eso, ¿no? Para eso, que es lo que le decía yo al comidista, o sea, de verdad si nosotros nos hemos centrado en almacenar la grasa, ¿no tiene que haber alguna manera de utilizarla o la almacenamos solo para almacenarla y ya está? Pero bueno, da igual. Entonces, total, que en el momento en el que empezamos a utilizar las grasas, parte de estas se van a transformar en cuerpos cetónicos para alimentar algunos sistemas, principalmente al cerebro, ¿vale? ¿Cómo lo sabemos? Tenemos diferentes maneras de medirlo, ¿vale? Podemos mirar la aspiratorina, podemos mirar el aliento, pero son mediciones no muy fiables, ¿vale? Porque ahí solo vamos a medir aquellos cuerpos cetónicos que no hemos utilizado, ¿vale? Porque se han oxidado y se han eliminado. Podemos mirar también por una gota de sangre, que es mucho más fiable. Pero para mí, más fiable que todo eso son tus sensaciones. No necesitas obsesionarte con utilizar y mirarte cada día a cuánto estás, si estás a 2 milimoles, ni nada. Que lo hacen en la mañana y lo hacen en la tarde y lo hacen en la noche a ver cuánto varió y se están igual. Impresionante. Sí, sí. Al final, una vez te vas adaptando, quizá alguna vez te puede servir como punto de referencia, claro que sí, pero lo que te va a aportar, o sea, la keto lo que te tiene que aportar es que tu vida mejore. Si no mejora, es que a lo mejor tú eres del 20% que no te va bien la keto, que hay un 20% de la población que no le va bien la keto. Entonces, simplemente tú que te tienes que notar, pasados estos primeros días de adaptación, piensas mejor, tienes más energía, estás más contento, El digieres mejor. aliento, a veces tienes sabor a cetonas Sí, también, sí, resequedad, muchas veces hay resequedad en las manos, en los sí, labios. sí. Eso pasa al principio, cuando Sí, tienes todo esto, eso es todavía que tu cuerpo no se ha adaptado a utilizarlas bien y se oxidan y las elimina. La acetona de los niños es eso, ¿eh? La acetona es el cuerpo cetónico que no podemos utilizar, ¿no? Entonces, nada, sí que al principio el aliento olor afrutado, ¿no? O la boca más seca de lo normal, porque estás perdiendo mucho líquido con los carbohidratos, pero en general es que pasados estos primeros días tú tengas buenas sensaciones. Y si tus sensaciones son buenas, ¿qué más da si estás en keto o no? claro. Si te Y que lo encuentras estás maravilloso, viendo. sí, Se ve muy fácil también, o sea, visualmente tú te conoces cuál es tu estructura física cuando estás en cetosis y si has estado ayunando, por supuesto que va a haber una reducción. Tú acabas de decir con tu historia de ahorro que es maravillosa. Mi papá con esa barriga, a veces siempre le digo, papá, pero y entonces, o sea, parece que tú no fueras papá mío, ya no, ya está delgadito, ya todo el mundo lo tengo, no, en ayuno y cetogénica, eso es horroroso. Pero me da risa porque dice, Mari, esto no es gordura, esto es una inversión, lo que yo he hecho. Y yo le digo, sí, efectivamente. muy bonita la inversión, bella, bella, te queda horrorosa, le dije, sal de eso. Y es verdad, además, Néstor, que cuando una persona ya está súper keto adaptada, las cetonas ya no las puedes medir así, porque las cetonas son a nivel intracelular. Entonces, las que están circundantes en plasma, las que están en sangre, es la que tú te vas a medir y eso no es real también, porque si te salen bajas y tú estás utilizando tus cetonas a nivel celular, es maravilloso, es muchísimo mejor, inclusive. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Mira, vámonos con otra pregunta, porque esta gente me va a matar hoy. Awesome Stories, nos escribieron en inglés varias veces, no sé si es que tú estás haciendo algo en inglés y alguien que me escribió, varias personas escribieron en inglés. ¿Cómo no? Ya dijo lo de la dieta carnívora, ¿en qué momento? Ajá, bueno, hablando de esto, ¿no? Vamos a ponérsela. ¿En qué momento del día es mejor medirse las cetonas?
Depende, o sea, normalmente, si es los primeros días, por la mañana con el pico de cortisol, es probable que salgan un poquito más bajas, ¿vale? Y porque habrás movilizado algo de carbohidratos. Lo importante más que el momento del día es saberlo, que por la mañana puede ser que los primeros días esté un poquito más baja, ya con los días no tanto, porque llevas horas de ayuno, y que seas, si tú quieres medir cómo vas yendo, seas consistente. Si lo has medido por la mañana y quieres comparar, pues al día siguiente lo hagas otra vez por la mañana. Si lo has hecho por la tarde, lo vuelvas a hacer por la tarde. ¿Vale? Pero que no se vuelva una obsesión. No. Obviamente. Dicen el tema de insomnio. Lo que pasa que también con el tema de insomnio es, mira a ver qué estás comiendo en la última hora y si estás comiendo muy tarde en la noche. Eso también puede estar pasando. Las grasas son muy pesadas, son muy saciantes, pero son muy pesadas y muy tarde en la noche no es aconsejable en esto, ¿cierto? Eso es. O sea, básicamente, bueno, esto es algo que lo han dicho nuestros abuelos, pero la pregunta va con el insomnio en keto o el insomnio en general. Él dice el tema del insomnio, dice Mercer. Eso es Debe ser un... que a lo mejor está comiendo muy tarde. Aquí, en España, no sé si el resto de Europa, en los países latinos no son así, pero aquí se merienda a las 7 de la noche y se cena a las 10 de la noche y más tarde también. Entonces, eso también puede influir. Mucha gente no sabe qué le pasa porque no puede dormir bien y que se levanta a orinar 20 veces en la noche y es que, oye, tu cena fue muy tardía y comiendo, tomando, pues obviamente Claro, la bendita se llena. digamos que el insomnio puede tener que ver puede ser un problema ah, más circadiano o más homeostático, ¿no? Entonces, Claro. ah, si tú comes circadiano, tu cuerpo no se da cuenta de que es de noche. ¿Por qué? Porque estás Claro. expuesto a pantallas, a luces, a cosas así. Homeostático, porque no has acumulado suficiente cansancio. Dentro de eso luego viene la calidad del sueño, donde lógicamente tu cuerpo, cuando es de noche, cuando has producido melatonina, la melatonina va a generar un cambio metabólico súper potente para Así que la es. distribución energética vaya a unos sistemas determinados. Al principio de la noche al sistema inmune y a la termorregulación, luego cuando tienes sueño REM de nuevo al cerebro. Si en ese momento tú te estás dedicando a digerir, que, es un marcador circadiano muy importante después de la luz, la comida, cuando no tocaba, es lo que hablábamos, no tocaba comer cuando ya se hacía de noche. Así Estás es. confundiendo completamente aquello que tu cuerpo esperaba hacer y entonces no está funcionando de una manera predictiva, es decir, en modo default mode, ¿sabes? Así sin darte cuenta, sino que Ujú. tiene que reaccionar a algo que él nos espera, que es que te llegue la comida tan tarde, ¿no? Así Por ejemplo. es. ¿Vale? Entonces, Exacto. quitar pantallas, hacer deporte durante el día, cenar prontito y a ser posible pobre en carbohidratos, tener luz oscura durante la noche, no tener calor en la habitación es otro de los temas importantes y un exceso de estrés, ¿no? Que la gente llega Esa también. acelerando y frenando. Y el problema, Así también. o sea, la gente viene muy cansada, pero viene con tanto estrés acumulado que es incapaz de desintoxicar la adrenalina que No se produce. desconectan, no hay manera, a mí me ha pasado, o sea, cuando tengo muchas cosas, que es complicado a veces es desconectar, y tú hablaste de que definitivamente no me acuerdo si dijiste 1 o 2 horas antes de ir a dormir, deberíamos dejar los electrónicos, deberíamos dedicarnos a nosotros, Mm. posiblemente hacer algo de meditación, ¿verdad? Algo de respiración, de hacernos conscientes de la respiración, un tilo, una manzanilla, algo que nos baje dos. Mm. Pudiese ser también, ¿cierto? A mí esto que al principio es forzado, pero tener lo que yo llamo la Sí. hora off, de una hora antes, hacer como un cool down, no sé, empezar a bajar, hablar un poquito con tu pareja, qué tal el día, tener ese espacio, es un regalo, independientemente Es del un sueño, regalo. es un Sí, es regalo un absoluto que regalo. nos hacemos a nosotros. Es un regalo, Néstor, y no todos tienen la posibilidad de hacerlo y es tan necesario. A ver, ¿a cuántas horas de ayuno se optimiza la producción de hormonas de crecimiento y autofagia? Ujú. Eso está buenísimo, me gustó esa pregunta. Mm. Porque escuché en algún live de Gaby, una de las muchachas que siempre, con las que siempre hago live, y es súper
entrenadísima en ayunos de 2, 3 días. Sí. Ella ha hecho esas pruebas con ella misma, él ha hablado con el doctor Hong, que es maravilloso, y él habla de que la autofagia no se consigue por ayunar poco tiempo, o sea, ni 18 ni 16, sino la autofagia es por ayunos prolongados. Se va a cortar esto en 20 segundos. ¿Será posible, Néstor, que volvamos a reconectarnos un ratito nada más para terminar de contestar 2 preguntitas más y nos despedimos? Venga, claro. ¿Te parece? Sí, porque ya se nos va a cortar. Vale. Vamos a